un tema muy controversial y es el tema relacionado con endodoncia o implantes dentales. Néstor, disculpa, ¿se escucha adecuadamente? Sí, 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 te escuchamos Perfecto. bien Entonces, y te vemos bien también. perfecto, buenísimo, muchas gracias. Entonces, bueno, como les comentaba, este es un tema súper controversial, sobre todo porque hoy en día hay un auge o una tendencia en lo que es la realización de implantes dentales sobre todas las cosas. Y a veces dejamos un poco de lado las técnicas odontológicas que por ser tradicionales no quieren decir que sean menos exitosas. Y por esa razón decidí hablar este tema con todos ustedes esta noche de hoy. Como ya Néstor dijo, bueno, yo soy egresado de la Universidad Central de Venezuela, del posgrado de la Universidad Central de Venezuela, Endo, y también soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Endodoncia. Continuamos. En este caso, los implantes dentales. Los que le iba a comentar. Obviamente, el tema, voy a hablar un poco de ambos tópicos, como son los implantes dentales y los tratamientos de conductos. Sin embargo, voy a enfocar parte de la conferencia, o la voy a orientar principalmente a lo que es los tratamientos de conductos, que es mi especialidad, y es lo que puedo dar las pruebas fehacientes de lo que los éxitos, fracasos y cómo se está manejando actualmente. Ya para el día viernes tendremos también la intervención con una periodoncista excelente que vamos a terminar de cerrar cualquier duda que podamos presentar en esta conferencia, en la parte de implantes como tal. Sin embargo, bueno, como les estaba comentando, los implantes dentales no es más que la restitución de una pieza dental perdida. Yo opino, y realmente lo creo así, soy fiel creyente, que los implantes dentales son excelentes alternativas terapéuticas de restauración protésica. O sea, me parecen lo mejor. Sin embargo, siempre digo esto, son lo mejor siempre y cuando no tengamos dientes. Cuando ya tenemos estructuras dentales en boca que necesiten otro tipo de tratamientos, como por ejemplo tratamientos endodónticos y su posterior restauración, creo que es importante realmente analizar adecuadamente junto a la mano del periodoncista, del protesista o del mismo cirujano bucal o maxilofacial para plantear y ver todas las características que tenga el caso en el paciente particular y de ahí poder tener un plan de tratamiento adecuado. Como les digo, o sea, son excelentes alternativas terapéuticas siempre y cuando no tengamos dientes. Ya cuando tengamos dientes, ahí es que tenemos que analizar muchos aspectos. Y en este caso, según la Academia de Osseointegración en el año 2010, ellos indican que el resultado deseado de una terapia exitosa con implantes refiere que no solo es el logro del objetivo terapéutico, sino el mantenimiento de un reemplazo dental estable, funcional y estéticamente aceptable para el paciente. De nada nos sirve tener, sean en este caso implantes dentales, pero tener alguna restauración protésica que no cumpla con todos estos objetivos, debido a que nosotros debemos, en nuestra búsqueda de hacer el mejor tratamiento para el paciente, buscar la alternativa que sea funcionalmente más estable, estético y duradero en el plazo o en el largo plazo. Por esta razón, según Brandenmark, en el año de 1985, un concepto un poco viejo pero bastante vigente, el implante dental es la conexión estructural y funcional directa entre el hueso vivo y ordenado y la superficie de un implante portador de carga. Es esencial para la supervivencia a largo plazo de los implantes. Y aquí ya cabe destacar que si no tenemos un adecuado soporte óseo donde colocar dicho implante, ahí la cosilla se va volviendo un poco más compleja y habría que ver si es la mejor alternativa para restaurar en estos casos, o sea, la colocación de un implante. Sin embargo, todo esto llegamos a un criterio unificador para saber realmente cuál es la función o si están funcionando adecuadamente los implantes dentales, así como también lo explicaré un poco más adelante con los tratamientos endodónticos. Y en estos casos, podemos considerar que un caso es sano, con un implante dental es sano o es un caso exitoso, siempre y cuando tenga, primero, ausencia de dolor a la palpación, percusión o a la función. Ausencia de movilidad. Lógicamente, no puede estar una pieza, implantar en móvil en boca, no estaría haciendo una función adecuada. La pérdida de hueso marginal, diagnosticado radiográficamente, debería ser menor de 2 milímetros, comparado con los niveles de hueso marginal inmediatamente después de la colocación del implante.
Es lógico pensar que una vez colocado un implante dental, el momento de exponer lo que es la superficie ósea, dicho hueso puede disminuir un poco su tamaño, su altura vertical. Sin embargo, si uno excede los 2 milímetros, es considerado un éxito. Y sin evidencia de revolucencia perimplantar, una imagen revolución ubicada en todo alrededor del implante, y por supuesto sin historia de exudado, un exudado purulento, ceroso, en lo que es la porción de colocación del implante. A diferencia, los implantes funcionales o supervivientes tienen estas dos clasificaciones en la literatura, es en los casos de que un implante que aún no está en funcionamiento, pero no se ha probado respecto a los criterios de éxito. Y estos son los casos donde tenemos cierta duda del éxito o fracaso del implante. Entonces, por eso hay como una clasificación intermedia, una clasificación en las cuales se pueden hacer ciertos procedimientos para ayudar a mejorar el pronóstico de este caso. También en estos casos, lo que es la supervivencia satisfactoria, miren, estamos hablando de supervivencia, no de un éxito, indican cuando el implante con condiciones menos que ideales se mantiene en boca, pero no requiere ningún tipo de tratamiento extra, algún otro tipo de intervención quirúrgica, colocación ósea, lo que sea. Y un implante con una supervivencia comprometida, como le dice el nombre, comprometida no vamos a tener capaz el mejor resultado a largo plazo, es aquel implante que con menos del ideal de las condiciones que requieren, están presentes en boca. Y habría que hacer algún tipo de tratamiento para prever que cualquier falla que pueda afectar directamente al éxito del implante. Ahora bien, ¿en qué casos hablamos de fracaso de lleno de los implantes? En aquellos casos de dolor en función, una movilidad exagerada, una pérdida ósea radiográfica hasta más de la mitad de la inserción de la longitud del implante, un exudado incontrolado, quiere decir que no está ocurriendo una adecuada cicatrización, y lógicamente si el implante no permanece en boca, así se haya colocado, y este implante fue perdido, obviamente es un fracaso del implante dental. Esto según Lekik en el año 2014, Albrechtson en 1986 y Busser y colaboradores en el año 1991. Ahora bien, ¿cuáles son los famosos resultados indeseados? O sea, ¿qué no queremos nosotros que ocurran en los implantes dentales? Albrechtson en el 86, Smith y Sharp en el año 1989, Busser en 1991 y Setsarankin en el año 2013 nos indican algunos de estos resultados indeseados que no queremos que pasen en los implantes dentales y que a todo costo trataremos de evitar. Y el primero de estos, indudablemente, es la movilidad o pérdida del implante. Toda pieza que esté ubicada en los maxilares y presente una movilidad, sea en función o no, no nos va a dar un mejor pronóstico. Va a afectar la movilidad directamente a lo que es el hueso de sostén y a la larga no va a funcionar adecuadamente. Incapacidad para restaurar el implante. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede hacer una colocación de implantes en una planificación previa por reunión de un protesista o un esteticista y coloca el implante, la persona que está encargada de colocarlo, lo coloca en el lugar donde tenga mayor proporción de hueso, mayor calidad ósea. Sin embargo, no necesariamente se tiene que ser el lugar ideal para la restauración protésica y la rehabilitación oclusal. Entonces, por esa razón, es importante siempre hacer un estudio previo y un análisis con todos los que van a integrar la restauración de este caso, para de esa manera poder tener un implante bien ubicado a nivel de los maxilares. Dolor persistente, obviamente, nada que ver. Neuropatías o pérdida de la función. Y esto es significativo. Tenemos que recordar siempre que en los maxilares no solamente está el hueso medular, sino que también tenemos estructuras anatómicas importantes como son nervios y vasos sanguíneos. Si por algún error de procedimiento en la colocación del implante o de procedimientos previos, podemos afectar o afectamos lo que es, por ejemplo, el sistema nervioso y nos da una neuropatía con una hipoestesia, una disestesia. Eso indudablemente no es adecuado y puede atañirse o sumarse a un resultado indeseado del acto quirúrgico de la colocación del implante. O sea, hay que, obviamente, como le indicaba anteriormente, planificar adecuadamente con diversos métodos imaginológicos que de esta manera nos podrán indicar
y tener mayor control cada uno de estos detalles. Revolucencia para implantar persistente. Quiere decir que el implante no sea integrado. Pérdida de hueso progresivo, imparable. Sondaje profundo, que es lo que nos va a indicar, y al compararlo con las radiografías periapicales, es que obviamente hay una pérdida ósea relacionada al objeto implantado, inflamación o infección incontrolada persistente, inestabilidad protésica, que no mantenga la restauración protésica, fractura o pérdida del material oclusal del componente protésico, que dicha restauración fracasa en la colocación del mismo, o, y por último, y no menos importante, la fractura del implante. Nada de esto se ocurre, va a ser compatible con éxito del tratamiento rehabilitador protésico. Ahora bien, las fallas de los implantes pueden ser fallas biológicas, mecánicas o iatrogénicas, o debido a una adaptación insuficiente del paciente. Pero en este caso, la falla más peligrosa es la falla biológica, debido a que es una insuficiencia del tejido del huésped para establecer una osintegración. Si las condiciones no están dadas por el hospedero y sencillamente no se puede restablecer nada que nos ayude a mantener en condiciones de estabilidad este implante que estamos colocando, o que va a colocar el cirujano o el periodoncista, y lo rechaza, sencillamente no se puede restaurar el caso. Y por esa razón es la falla que es la más difícil de controlar. Esto es indicado por Espósito en el año 1998, Brannemark en 1985 y Minch en el año 2008. Por esa razón, podemos hablar de lo que es la falla temprana o primaria del implante, que en este caso es la falla antes de la conexión con el abutment. O sea, simplemente lo que es el implante per se colocado dentro del hueso. En este caso puede ocurrir por trauma oclusal excesivo, por una sanación deteriorada, por una contaminación bacterial y una sobrecarga prematura. Hay que recordar que no todas las personas tienen el mismo capacidad de cicatrización. Hay algunas enfermedades sistémicas, como por ejemplo la diabetes, la cual puede disminuir lo que es la capacidad o rapidez de la cicatrización, y eso, o enlentecer todo el proceso, y eso pudiera traer unas consecuencias no deseadas. Al igual como, más adelante lo voy a explicar un poco más, pero el consumo de cigarrillos, de aquel elemento que se ha fumado que produzca combustión bucal, y eso muchas veces no ayuda a la cicatrización de los tejidos periapicales. Ahora, la falla tardía o secundaria a la colocación del implante, que sería posterior al contacto oclusal, quiere decir que el implante ya debe estar rehabilitado protésicamente, puede producir una periimplantitis o por una sobrecarga oclusal. Todo esto está descrito por Van Steenbergen en el año 1990, Espósito 98, en el 99 y Al-Sadi en el año 2008. Ahora bien, dejando un lado lo que es el tema de implantes dentales, y vamos a entrar al área endodóntica. En este caso, lo principal, lo primero, ¿cuál es el objetivo que busca el tratamiento de conductos? Y muchos dirán quitar el dolor, que el diente no se pierda, que no produzca sensibilidad. Pero lo principal es tratar o prevenir la periodontitis apical. Ese es el objetivo principal del tratamiento de conductos, porque nosotros queremos que todos los tejidos periapicales de un diente, sea tratado o no, estén en las condiciones adecuadas. Y si algo los está afectando, que generalmente es algo que está ocurriendo dentro del diente, o sea, afectado a lo que es el paquete vasculonervioso y la parte endodóntica per se, en este caso entramos nosotros los endodoncistas. Por esta razón, ¿qué es la periodontitis apical? La periodontitis apical no es más que la afección de los tejidos periapicales producto de la liberación de mediadores químicos y toxinas provenientes del sistema de conductos radiculares. Todo sistema de conductos radiculares es la porción interna del diente. Hablamos sistemas de conductos, y les voy a explicar con unas imágenes bien interesantes, pero esa configuración anatómica tan compleja y complicada que tienen, pero la función o el objetivo del especialista en endodoncia consiste, y del odontólogo en general, ¿por qué no?, consiste en tratar de disminuir estos componentes microbianos al máximo para que estos mediadores químicos no se liberen al único lugar donde el cual pueden salir, que en este caso es el tejido periapical por el foramen apical. Hay que recordar que el resto de la estructura dental es una estructura muy sólida, lo que es dentina y el esmalte son las estructuras más duras o rígidas en el cuerpo humano.
Y por esa razón, estos mediadores, estos microorganismos no van a liberar sus toxinas en ese sentido, sino en sentido apical. Y ahí es donde se desarrolla la lesión. Y eso es lo que hay que combatir. Por esa razón, como les comentaba de las anatomías del sistema de conductos radiculares, y aquí es donde empieza parte de la complejidad para el especialista en endodoncia. Y es que realmente los dientes son únicos, cada uno es distinto al otro. Una misma persona no tiene dos dientes iguales, y sus configuraciones anatómicas internas así lo refieren. Esta es una imagen de una microtomografía tomada de Alves y colaboradores en el año 2016 con un estudio interesantísimo realizado en la Universidad de Estación de Sá de Río de Janeiro, con el grupo de trabajo del profesor Siqueira, un investigador endodóntico de reconocida data y magníficos trabajos. Ellos quisieron evaluar las anatomías internas de los dientes, a ver qué tan complejas pudieran ser. Y hicieron a través de métodos invasivos porque había que extraer el diente, pero lo evalúan en un micro-CT, un microtomógrafo, y obtenemos estas imágenes posterior a una reconstrucción con la computadora. Y aquí podemos ver un diente, bueno, sencillamente con un conducto principal, posiblemente un conducto distal, y a su mano derecha de la pantalla vamos a observar dos conductos que logran unirse en la porción apical y empieza a ocurrir una anastomosis, una unión de estos conductos. Pero miren aquí más adelante, en otro estudio del mismo grupo, pero de Pacheco, el año 2019, cómo las anatomías empiezan a variar un poco. Todo lo que tenemos en color verde claro es lo que es el sistema de conductos radiculares, entre verde claro y el verde oscuro. Esto fue un estudio en cuanto a la capacidad de limpieza de ciertos irrigantes y sistemas de irrigación. Y vean la complejidad, vean cómo se observan como conductos principales, pero hay anastomosis a nivel apical, hay un achatamiento, hay zonas que son más definidas, más gruesas, y otras zonas que no son anatómicamente tan precisas. Y, por ejemplo, cuando veamos casos como estos, donde vamos a ver unas bifurcaciones, unos conductos laterales recurrentes, o sea, una variación considerable de la anatomía del sistema de conductos radiculares, es aquí donde vemos y decimos, wow, ¿en qué me he metido? Se preguntará el endodoncista. Y es que, ¿cómo yo puedo lograr llegar a estas anatomías tan complejas? ¿Cómo yo puedo llegar y limpiar, eliminar todos los microorganismos de estos dientes? Y la verdad es que es prácticamente imposible. Nosotros no podemos cortar la cabeza al paciente, meterle un autoclave y volvérsela a colocar al paciente para obtener un diente perfectamente estéril. Pero por eso vienen las diversas terapias endodónticas, diversas técnicas de irrigación, medicaciones intraconductos en caso de ser necesario, técnicas de preparación, técnicas de obturación, y les explico todo esto para que no nos venga a pensar de que la realización de un tratamiento de conducto es imposible hacerlo y los resultados sean prácticamente imposibles obtener resultados positivos. Que a pesar de tener estas anatomías tan complejas, como se las estoy mostrando ahorita en pantalla con estas imágenes, todavía los tratamientos de conductos bien realizados tienen excelentes pronósticos a largo plazo. Por lo cual, podemos pensar, ¿es realmente necesaria la colocación del implante o puedo salvar este diente a través de o vamos a decir salvar, pero puedo mantener este diente en boca y luego hacer un buen tratamiento de conducto, una adecuada restauración protésica, mantenerlo en boca para devolverle la función al paciente? Y bueno, es lo que quiero que hablemos en la noche de hoy y les quede bien claro que sí es posible hacer ambas cosas. Hay que recordar que tanto los implantes dentales como los dientes tratados endodónticamente tienen excelentes tasas de éxito y más adelante se las voy a explicar. Por esa razón, nosotros los especialistas en endodoncia o el odontólogo general puede tener varias alternativas de tratamiento. En estos casos podemos hacer tratamientos endodónticos primarios, con aquellos casos donde nunca habían sido tocados, y nosotros nos sentamos a realizar un tratamiento original primario. Los retratamientos de conductos, que son estos casos donde ya alguien o nosotros mismos ya hemos realizado un tratamiento previo, sin embargo el caso está fracasando y por esa razón es una de las alternativas de tratamiento, verificar qué está ocurriendo y por esta razón volver a repetir dicho tratamiento, o en caso de que agotemos
la opción 1 y la opción 2 también tenemos las cirugías periapicales, las cuales consisten en las eliminaciones de la porción apical del diente que esté produciendo algún tipo de afección periapical. Y más adelante les voy a poner un video de una cirugía periapical para que tengan una idea también de la parte quirúrgica en endodoncia, que es bien interesante. Por esa razón, muchísimos autores a lo largo de varias décadas, por ejemplo, aquí tengo el Estrego Corazón Estudios desde el año 2003, se han dado la tarea de analizar en fondo lo que son los tratamientos endodónticos y cuáles pueden ser sus pronósticos a largo plazo. Tenemos estudios magníficos de una gran cantidad de pacientes con una gran cantidad de datos recolectados, como son los llamados estudios de Toronto, realizados en la Universidad de Toronto en Canadá. Desde el año 2003 al 2008 fueron publicados sus estudios y ellos hacen un estudio prospectivo. Prospectivo quiere decir que diseñaron todas y cada una de las fases o las etapas del estudio para que en un futuro, ellos calcularon 5 años aproximadamente, poder hacer reevaluaciones de dichos pacientes y obtener resultados objetivos. Particularmente la endodoncia, cabe destacar que la endodoncia ha tenido una evolución, disculpen, una evolución sorprendente en las últimas décadas y hemos tenido desde el cambio de materiales, que han salido materiales mucho más novedosos, pero con mejores condiciones biológicas y de adaptación con el individuo, con el hospedero, así como también han ocurrido el desarrollo de nuevos equipos, como por ejemplo lo que son los microscopios ópticos, que nos permiten observar con mayor detalle dentro de nuestros dientes, en las cámaras pulpares, en la búsqueda de conductos radiculares difíciles que pueden estar escondidos, calcificados, bloqueados. También con el uso de tomografías dentales, que nos ayudan realmente, en este caso un estudio que se hace con el paciente, va directamente a un centro radiológico, le hace una obtención radiográfica del diente y nosotros podemos analizar prácticamente en 3D a través de la computadora con un software adecuado, podemos analizar el diente en todos y cada uno de los planos, que es muy interesante, nos ayuda muchísimo en la consulta. Y les explico todo esto porque hemos tenido muchos avances en nuestra tecnología. Y esto también ha tenido una ventaja o ha repercutido directamente sobre los tratamientos endodónticos. Anteriormente, estos estudios, como les estaba comentando, los estudios de Toronto, en las primeras fases del mismo no utilizaban microscopio, no utilizaban materiales como MTA o biocerámicos para obturación de perforaciones, que son materiales revolucionarios en la terapia endodóntica. Y a diferencia de estudios más avanzados, como los estudios de NG en Londres o los estudios de Restrepo del año 2019, realizados en Colombia, los cuales tienen unos parámetros más exigentes de evaluación, con mayores tiempos de reevaluación, con diversos métodos de reevaluación como las tomografías. O sea, ellos toman tomografías para evaluar estos casos. Y por eso puedo decir que estos estudios nos están dando resultados positivos y esto hay que tomarlo muy en cuenta. Para poder analizar bien esto, lo principal es, si el objetivo del tratamiento endodóntico es tratar y prevenir la periodontitis apical, la periodontitis apical se observa en radiografías con imágenes radio lúcidas a niveles apicales. En este caso, ¿cómo las podemos analizar? Y las podemos analizar por este método, denominado el índice periapical de Ortavic, Kerekes y Eriksen del año de 1986. Ellos hacen una clasificación de evaluación de las radiografías periapicales, ojo, importante, radiografías periapicales, y de esta manera, a través del análisis que nosotros realicemos viendo la radiografía periapical, podemos categorizar dichos dientes. En estos casos, les traigo la imagen esquemática y una imagen con unas radiografías periapicales para que podamos tener una idea. El grado 1 de este índice periapical corresponde a dientes que a nivel periapical están en perfectas condiciones. Si acaso logramos ver el espacio del ligamento periodontal. Ya cuando hablamos en la categoría número 2, es cuando hay una pérdida de la lámina dura o un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. La categoría número 3, ya estamos hablando de casos donde
hay un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal que es más evidente, pero pudiendo llegar hasta 2 milímetros de diámetro mayor. ¿Por qué esto es importante? Porque a través de este índice periapical, los autores también dan una clasificación para que nosotros podamos ver y decir, mira, este diente está sano radiográficamente, este no, está evolucionado positivamente o aquel. Y por esa razón, por ejemplo, lo dividen en categorías. La categoría saludable es la que coincide con el índice periapical número 1, que es tejidos periapicales perfectos. En casos dudosos, engloba los índices periapicales 2 y 3. 2, como les repito, es la pérdida de la lámina dura o ligero ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. Y grado 3 es cuando hay un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal de hasta 2 milímetros de diámetro mayor. Ahora bien, la clasificación 4 y la 5, ya estamos hablando de unas imágenes radiolúcidas de mayores dimensiones. La grado 4 es cuando hablamos hasta una imagen radiolúcida periapical de hasta 5 milímetros de diámetro mayor, y las grado 5 son aquellas dientes donde tengan imágenes radiolúcidas periapicales mayores de 5 milímetros o que tengan exacerbantes agravantes. Como por ejemplo en este caso, que le estoy colocando en la radiografía que está más a su derecha, que es un caso con una extrusión de un material de hidróxido de calcio. Ya estas dos categorías es clasificado para los autores como un diente que está enfermo, que no ha logrado cicatrizar. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque esto nos va a dar los parámetros para nosotros poder indicar el pronóstico de los tratamientos de conductos y la evolución de los mismos. Por ejemplo, consideramos que un tratamiento endodóntico es sano o exitoso cuando no hay ni signos ni síntomas clínicos relacionados con la percusión. Ejemplo, no hay percusión vertical positiva, ni percusión horizontal positiva, y ni la palpación suprapical. Eso tiene que ser totalmente indoloro. Y el tejido periapical tiene que estar sin signos de periodontitis, lo que quiere decir con un índice periapical de Orstavik de igual o menor a 3. O sea, sin imágenes radiolúcidas periapicales, sin pérdida de lámina dura, sin absolutamente nada. O también debe existir la remisión o la eliminación completa de esta imagen radiolúcida periapical, comparada lógicamente con la radiografía inicial. Recuerden que los tratamientos endodónticos, para evaluarlo, debemos evaluarlo no inmediatamente después que terminemos el tratamiento endodóntico, sino que deben ser realizados evaluaciones periódicas posterior a los 3 meses, a los 6 meses, al año y medio, a los 2 años, y luego cada reevaluación debería ser realizada al año, o sea, a los 3 años, 4 años, 5 años. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que darle tiempo a los tejidos periapicales a que se regeneren, que eso es otro también de los estigmas de los endodoncistas. Nosotros, si vemos cualquier proceso, cualquier imagen que no está perfectamente eliminada, ya nos damos golpes de pecho y latigazos porque queremos que todo esté perfecto. Y de verdad hay que darle tiempo de sanaciones al diente. Hay dientes que perfectamente cicatrizan, según Owen, en el año de 1983 indica que la cicatrización de los dientes se observa perfectamente al año y medio, o sea, a los 18 meses. Sin embargo, hay casos que requieren de 5 años, de 8 años para poder cicatrizar adecuadamente. Entonces, lo importante siempre es la evaluación y estar tranquilos, una evaluación en el largo del tiempo. Ahora bien, como les seguía comentando, un tratamiento endodóntico es considerado como funcional o incompletamente sanado o que está en proceso de sanación cuando el diente está asintomático, no duele, independientemente de la escala del índice periapical, o sea, tenga imágenes radiolúcidas periapicales o no. También en los casos donde hay una disminución del tamaño de la imagen radiolúcida periapical, pero todavía persiste la misma, o cuando hay cicatrización en el tejido. Ya, a diferencia, los casos cuando decimos, este diente está enfermo, es un fracaso rotundo, no podemos hacer más, no podemos esperar más, sino que ya tenemos que reintervenir para hacer algo más, en los casos donde el tejido periapical posee signos de periodontitis, o sea, un índice periapical mayor o igual de 3, o sea, el número 4 y 5, con signos y síntomas clínicos relacionados a la percusión. O sea, tiene imágenes radiolúcidas periapicales, el paciente le duele la percusión vertical y horizontal o a la palpación apical, hay un exudado, por ejemplo, también puede ser en los casos donde la lesión preexistente aumenta de tamaño
o se mantiene igual, lo que quiere decir que sencillamente no está mejorando, porque si algo se mantiene en el mismo tamaño, no tiene ningún tipo de cicatrización, y en esos casos ya categorizamos que este diente tiene un fracaso. Y por esta razón hay que buscar alternativas como pueden ser los retratamientos de conducto o las cirugías perapicales. Ahora bien, ¿qué factores influyen a la hora de yo determinar si el diente puede permanecer en boca o mejor lo sacamos y hacemos un procedimiento protésico con implantes dentales? Y en este caso, como es evidente y a veces hasta obvio, pero la condición periodontal es significativamente importante. Y recordemos que todo diente que tenga un problema periodontal avanzado, es difícil su restauración protésica adecuada. Igualito pasa con el diente tratado endodónticamente, igualito pasa con la extracción y colocación de implantes dentales. Entonces, por esta razón, esto es un factor determinante, prioritario de corregir en los casos de planificación protésica del paciente. Y por esa razón me parece súper interesante leer este artículo de Herbert y Bader del año 2002, que ellos hablan de unos factores a considerar en el riesgo periodontal. Y en estos casos hablan, por ejemplo, que el soporte alveolar es importantísimo. Sabemos que el comportamiento que tiene un maxilar superior es distinto a un maxilar inferior o mandíbula por el tipo de hueso, de la cortical de hueso, la furcación en los dientes. Muchas veces indican que todo diente que tenga una imagen revolucionada periapical, como la segunda imagen o la primera imagen que van a observar de una radiografía en la diapositiva que les estoy mostrando, que se observa una gutapercha colocada en la porción de furca de un diente molar inferior. Se observa una imagen radiolúcida bastante significativa en esta zona, y en algunos casos indican que esto es una indicación del fracaso de permanencia del diente en boca. Sin embargo, aquí cabe destacar muchos detalles, y es importante ver que no necesariamente que un diente presente una imagen radiolúcida periapical está pronosticado el fracaso endodóntico. Y esto puede ser por esta razón. Como le indicaba, los dientes tienen conductos principales y tienen sistemas de conductos, o sea, una configuración bastante complicada. Y hay casos donde pueden haber comunicaciones a nivel de furca del piso de la cámara pulpar, a nivel de furca, o en los tercios cervicales de las raíces, donde pueden haber una comunicación, un conducto lateral, y por eso, si el diente se encuentra en estado de necrosis, puede enviar todo su componente microbiano, sus mediadores químicos, sus toxinas, al área de furca y observarse así radiográficamente. Hay casos y muchísimos casos posterior a un buen tratamiento endodóntico, un buen control de la infección, se regenera la zona de furca. Entonces, por eso siempre, como les digo, no a la primera, viendo todo lo malo del diente y decir, no, este diente no va a funcionar, vamos a extraerlo. Creo que hay que sentarse realmente a analizar el caso para de esta manera poder tener varias opciones sobre el tapete. Otro caso es la posición del diente en el arco en boca, lo explicaré un poquitico más adelante, factores genéticos, del comportamiento a nivel óseo, historia de enfermedades previas del paciente, relación corona-raíz. Y esto, bueno, indudablemente es algo significativo. Casos donde la relación corona-raíz sea menos de una relación raíz por una coronal, es difícil que se mantengan en boca. Y por esta razón, posiblemente lo ideal sea buscar alternativas protésicas de eliminación de esta estructura dental y reposición con un implante dental. La movilidad del diente. Ya esto factor periodontal es significativo, es importante. Complicaciones propias del paciente, si el paciente es fumador. Se indica que el paciente fumador tiene una capacidad de cicatrización menor de los tejidos periapicales. Y eso pudiera estar relacionado también en el factor de colocarle un implante a un paciente fumador, capaz no tenga las mejores características de biocompatibilidad, no, sino de regeneración periodontal. Entonces, esos son factores que hay que mantener al tanto. Remanentes dentarios, que es la porción, exactamente cuál cantidad de estructura dentaria permanece. Estatus sistémico del paciente, estatus endodóntico. Hay que recordar que, bueno, nosotros afortunadamente en la endodoncia prácticamente todos los dientes puedan ser tratados. Un diente con
con pulpitis irreversible, lo que indica que su pulpa está inflamada, tiene mejores pronósticos a largo plazo. Sin embargo, un diente con necrosis pulpar tiene unos altos tasas de éxito de la terapia endodóntica, los retratamientos endodónticos, las cirugías apicales. Más adelante les voy a mostrar un gráfico excelente de esto, que lo voy a explicar mejor. Y también la edad del paciente pueden ser factores que aumentan el riesgo periodontal. La capacidad del paciente de cepillarse adecuadamente. Y bueno, son, como les comentaba, la posición anatómica del diente en boca. Tenemos diversos grupos dentarios, como dientes anteriores, dientes premolares y dientes molares, los cuales van a tener comportamientos distintos por la transmisión de las cargas oclusales, sea en sentido axial, transversales, oclusales, y eso puede tener obviamente una implicación en lo que es la parte periodontal y lo que es el hueso remanente. Si tenemos un diente que está recibiendo unas fuerzas oclusales como no deben ser por una maloclusión, esto puede producir contactos oclusales prematuros, pueden producir pérdida ósea asociada, y eso no va a ayudar ni al diente tratado endodónticamente ni al implante dental. Entonces, bueno, todos estos factores deben tomarse en cuenta. Ahora bien, ¿qué otro detalle puede ser significativo? Y es la cantidad de estructura dental coronal. Y asimismo, aunque no lo creamos, prácticamente este es el factor principal, el factor periodontal y la cantidad de estructura dental. No es lo mismo los dientes que observamos en la imagen clínica a su pantalla del lado izquierdo comparado con el lado derecho, donde no tenemos ningún tipo de estructura dental. Y es más difícil, o mejor dicho, pudiera estar comprometida la resistencia de este diente a las cargas oclusales por tener menor cantidad de estructura dental. Y ya la voy a explicar un poquito más adelante. Por esa razón, la cantidad de estructura dental supraósea es el factor determinante para la restauración dental. Esto es significativo, esto es importante discutirlo con la persona encargada de la restauración del paciente, porque de nada sirve hacer medidas heroicas de salvar un diente con un tratamiento endodóntico que no pueda ser restaurado. En esos casos, sencillamente ideal, pensamos más bien, este diente no puede ser restaurado, está muy débil, mejor exodoncia traumática y colocación de implante. Pero bueno, vamos a explicar cuáles son estas medidas tan importantes. Y todo diente, por ejemplo, un diente tratado endodónticamente, debe tener o debe preservar estas medidas mínimas, los cuales son el ancho biológico. El ancho biológico no es más que la distancia que existe entre el fondo del surco, del surco periodontal hasta el límite superior de la cresta ósea, y el cual debería ser mínimo de 2.5 milímetros. A su vez, también necesitamos una estructura que queda por encima de la porción de la encía del diente, que es denominado efecto Ferrule. El efecto Ferrule no es más que la cantidad de estructura dental sana que debe quedar alrededor del diente para de esta manera formar como una especie de anillo, collar, que nos va a dar una mejor adaptación de la estructura de la prótesis que se va a diseñar. En este caso, una prótesis que es tipo corona, es lo ideal para estos casos, y nos va a dar mayor resistencia a las cargas oclusales. Y este tamaño o esta distancia debe estar entre 2,5 y 4 milímetros. Ahora bien, la dentina pericervical, y esto es sumamente importante, nos atañe directamente al endodoncista, y es toda aquella estructura dental sana que está ubicado 4 milímetros por debajo del fondo del surco, o sea, por debajo no, disculpen, apical al límite del fondo del surco, y 4 milímetros por encima del surco del diente. ¿Y por qué es tan importante y nos atañe? Debido a que dependiendo del tipo de preparación mecánica que nosotros realicemos, del tipo de apertura de cámara, nosotros somos los garantes de controlar que esta dentina, que esté sana, que esté perfecta, se mantenga mínimamente invasiva, las aperturas de cámaras contraídas, que es por este principio de mantener estructura dental coronaria. Ahora bien, también otra medida que debemos tomar en cuenta al momento de saber si un diente tratado endodónticamente pueda funcionar
es la dentina axial. La dentina axial no es más que aquella dentina que está en la superficie externa de la raíz con la superficie interna del conducto principal, el cual debe ser mínimo de 1 milímetro. Partiendo de estas medidas, son las mínimas necesarias para decir que el diente puede ser apto de tener una estructura protésica y mantener en boca con una adecuada función. La dentina pericervical, como lo había indicado, es el responsable de la transmisión de las fuerzas oclusales en el diente. Por eso es ideal preservarla. Por eso está lo que ocurre en estos casos. Dientes, como vemos en su imagen izquierda, con un tratamiento de conducto, más allá de que esté adecuado o no, pero vemos el desgaste dental tan excesivo. Esto puede producir fracturas en el diente de tipo horizontales y verticales, que más adelante les explicaré las fracturas verticales. Y bueno, en la planificación del plan de tratamiento, el autor prefirió hacer una exodoncia del diente, posiblemente porque estaba asociado a algo más, y la colocación de un implante dental. Para que veamos, por ejemplo, pérdida de esa estructura dental y posiblemente no se encuentre por encima del nivel gingival y eso pueda complicar lo que es la restauración protésica. Ahora bien, les traigo este estudio de Gian en el año 2018 que me parece súper interesante y habla específicamente de este caso. Y es, ¿qué es lo que nosotros hablamos como desgaste menor o un desgaste exagerado cuando hacemos tratamientos endodónticos? Estamos hablando de estas nuevas filosofías de aperturas de cámara. Ahí están las aperturas de cámaras convencionales, que ya les voy a ir explicando cada una de ellas, y el por qué está surgiendo esta nueva tendencia. Pero ojo, no es para todas las personas que realizan tratamientos endodónticos. Hay que tener, primero que nada, mucha experiencia, hay que tener instrumentales adecuados, eh, eh, instrumentos de ultrasonido especiales para hacer desgastes selectivos, instrumentos de limas, sistemas rotatorios ultra flexibles, el uso de microscopio para poder ver sin hacer mayores desgastes. Entonces, claro, es algo un poco complejo de realizar. Sin embargo, se los voy a explicar con todo el gusto. Y es, por ejemplo, las aperturas de cámaras contraídas que vemos con la referencia A2 en la imagen. Y son todas aquellas aperturas de cámara en las cuales nosotros o el operador no necesariamente requiere de ver todos y cada uno de los conductos que posee ese diente para poder trabajar, hacer un tratamiento endodóntico. Quiere decir esto que nosotros podemos trabajar cada conducto a su vez en un tiempo y por esa razón yo puedo jugar con aperturas de cámaras un poco más pequeñas, conservando hasta las estructuras del techo de las cámaras pulpares y trabajar cada conducto como si fuera un conducto individual. En teoría, esto nos ayuda a preservar mayor estructura o mayor dentina cervical, porque hacemos o limitamos este desgaste. Ahora, con la imagen A3, es lo que hablamos en las aperturas de cámaras convencionales, tradicionales, las cuales indican que con una sola visión yo debería ver todos y cada uno de los conductos radiculares que vamos a preparar en dicho diente. Generalmente indica la eliminación de cuernos de techo de la cámara pulpar, eliminación de cuernos pulpares, desgaste y regularización de la estructura de la cámara pulpar para que nosotros podamos ver mejor, para que llegue mayor incidencia de luz y puedan verse los conductos radiculares con mayor claridad. Y bueno, y les explico aquí la apertura de cámaras con configuración A4 o nomenclatura 4, las cuales son aquellas aperturas de cámara exageradas, con un desgaste mayor del necesario. Y les voy a explicar ahorita cuál es la incidencia de estos factores. O sea, si preservo más dientes va a ser mejor, si desgasto más dientes va a ser mejor. Y ya voy con esa respuesta. Nogueira, en el año 2017, indica que las aperturas de cámaras contraídas, o sea, las pequeñas, las que hacemos menor desgaste dental, hacen una preservación máxima de la estructura dental, o sea, dentina pericervical, que podría mejorar la resistencia a las cargas oclusales de los dientes tratados endodónticamente. Sin embargo, no hay evidencia científica que soporte que estas aperturas de cámaras contraídas pequeñas sea mejor o tenga mayor resistencia con respecto a las aperturas de cámaras tradicionales. O sea, aquí ya vemos el primer detalle. No necesariamente el que hagamos la apertura más pequeña nos va a dar una mejor resistencia, es lo que indica Nogueira. Sin embargo, Makati en el año 2018
indican que la conservación de la dentina proporciona una mayor resistencia a la fractura en el grupo conservador, que duplica la resistencia a la fractura comparada con el grupo convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en el año 2018 se indica que sí, que preservar más estructura dental nos va a tener una relación directa sobre el diente, sobre la resistencia a la fractura, y ese diente puede tener mayor pronóstico o mejor pronóstico a largo tiempo, por lo cual es un diente competitivo. Por esa razón, tengo que preservar estructura dental para que permanezca más tiempo en boca. Y Yang, que es el estudio que les había comentado con los dibujos que les expliqué en la diapositiva anterior, indica que a medida que aumenta el tamaño de las cavidades de acceso, el estrés de la dentina pericervical se incrementa drásticamente. Y a mayor preservación de tejido duro a nivel coronal puede presentar una mayor resistencia a la fractura. Y quedamos en lo mismo, o sea, si preservamos podemos tener mejores resultados. Ahora bien, aquí tenemos este ejemplo. Este es un caso que llegó a mi consulta en el posgrado, cuando estaba haciendo posgrado en la Universidad Central de Venezuela, en el año 2013 aproximadamente. Y es un diente que nos viene con un desgaste excesivo, con una perforación distal. Esto es un primer molar superior derecho, si no me equivoco. Tenemos en mesial una pérdida de estructura dental, un reborde disminuido, eliminado. Y bueno, por razones de apuro, yo tuve que colocarle un material provisional. Yo simplemente lo cité una primera vez, lo analicé, tomé sus fotografías y radiografías. Y cuando cité al paciente en la próxima consulta, vemos esto. Esa imagen que ustedes ven vertical en el material de obturación provisional no es más que la indicación de una fractura vertical del diente. Entonces, en algún momento sentí que fue culpa mía y digo, cónchale, por haber hecho algo rápido, no haberla atendido completamente o correctamente, pero no es eso. Aquí vemos lo que indican los autores en lo que les expliqué anteriormente. Si yo desgasto más dientes, tengo estoy más propenso a desgastar más estructura dental y que esto se fracture y por ende no sirva o funcione en boca. Entonces, esos son detalles que hay que tomar en cuenta. NG en el año 2011 indica que, por ejemplo, las perforaciones ubicadas a nivel coronal, a nivel subóseo, supraóseo, son terribles en el pronóstico de permanencia del diente en boca. Y hasta un 33% de las mismas terminan en fracaso. Sellados con materiales de calidad adecuados, como los nuevos biocerámicos, como el MTA, que es el mineral de trióxido agregado, o los biocerámicos como Biodentin. Y lógicamente indican que las perforaciones, mientras se ubican más a nivel coronal, incrementan mayor el riesgo de lo que es la entrada de bacterias a través de esta perforación, lo cual puede generar un círculo vicioso, no permitiendo la cicatrización de los tejidos perapicales. Aquí tenemos otro casito realizado por mí en el posgrado, en el cual podemos observar a su mano derecha, a mano izquierda, disculpen, con la flecha, lo que es la perforación de Furka en la búsqueda de los conductos mesiales. Esto no lo realicé yo, esto me llegó hacia el posgrado. Y a su mano derecha, en esta imagen clínica, podemos observar lo que es el sellado del mismo, del piso de la cámara pulpar, con un MTA. Aquí podemos observar la secuencia clínica radiográfica, donde obtenemos una imagen, una radiografía inicial, una radiografía de medicación a su imagen superior derecha, luego un sellado de la perforación en su imagen inferior izquierda y la radiografía final. En este caso no tengo la radiografía de control, pero afortunadamente tuvo un éxito a largo plazo considerable. Y ven esa imagen a nivel de Furka, que estamos viendo en todas y cada una de esas radiografías que le estoy colocando. Esa imagen perdió, se eliminó con la revelación y se reganó hueso. ¿Y por qué ocurrió? Por el problema endodóntico que estaba ocurriendo, por la perforación endodóntica del piso de la cámara pulpar. Este es otro caso súper interesante. Podemos observar a mano izquierda un corte transversal, donde observamos una imagen hiperdensa, que significa una pérdida de estructura dental, de estructura ósea, disculpe, por una lesión preapical, un diente con una necrosis pulpar. Cuando vemos en la imagen del medio, esta pérdida de la estructura ósea se mantiene a nivel, entre las raíces, a nivel furcal. Y en la imagen derecha, con la flecha señalada, observamos una imagen hiperdensa en el centro del diente. ¿Y qué es eso? No es más que una perforación de Furka. El odontólogo que lo está atendiendo anteriormente, sencillamente no veía, llegó con la fresa, la colocó a manera de buscar conductos y lo que hizo fue llegar a Furka. Y este caso, según todos los pronósticos, una perforación muy grande,
se hizo una consulta previa, con un diente necrótico, con mal control antimicrobial, y bueno, fueron todos los casos lo que ocurrió en este caso. Tenemos una evaluación completa. Y hoy tenemos una radiografía periapical donde se observa esta imagen radiolúcida periapical correspondiente a una lesión periapical. El tratamiento terminado, recién terminado, con la colocación de biodentine en todo lo que era el conducto radicular palatino y en toda la furca. Utilicé en este caso sellar completamente la raíz porque el diente era extremadamente amplio del conducto, con una terminación apical número 80 aproximadamente, con una técnica de compactación vertical de técnica donde continua, que es la que utilizo en mi consulta. No iba a controlar el cemento sellador, la gutapercha, decidí sellarlo con un biocerámico. Y tenemos la radiografía final. Y aquí tenemos un control a los 22 meses, en el cual tenemos un diente perfectamente restaurado. Hay un poco de cálculo dental, pero bueno, ya esto es un descuido de la paciente y se indicó la realización de un procedimiento periodontal. Aquí observamos una imagen clínica del caso, donde todos los tejidos periapicales se ven perfectamente, y la radiografía periapical de 22 meses. No vemos imagen periapical, no hay movilidad, no hay sintomatología. En el caso, podemos decir que a pesar de que han pasado apenas 22 meses, es un éxito. Y esto es un caso que consideraron que la magia de la endodoncia funciona. Y nosotros si utilizamos y hacemos procedimientos adecuados, podemos tener resultados satisfactorios y predecibles. También otros casos con imágenes revoluciones periapicales y a pesar de haber cometido accidentes en el tratamiento endodóntico, destrucción de material sellador, podemos ver una revaluación a los 7 meses, a los 24 meses, donde no hay sintomatología, donde no hay exudado, donde no hay imágenes revoluciones periapicales. Entonces, estos casos pueden considerar. Les traigo esto porque no importa el tamaño de la imagen revoluciones periapical, si hacemos un procedimiento endodóntico, ese diente puede permanecer en boca. Aquí tenemos otro caso, paciente ya con unas imágenes revoluciones periapicales de un gran tamaño en un diente inferior, un primer molar inferior del lado izquierdo, un 36. Se procedió a hacer un tratamiento endodóntico, se me extruyó material sellador, lamentablemente, pero la revaluación a los 10 meses, mire, las imágenes revoluciones disminuyen de tamaño. La revaluación a los 14 meses, prácticamente ya no hay imagen revolución periapical. Entonces, quiere decir esto, siempre y cuando tengamos un diente realizado adecuadamente un tratamiento endodóntico y una buena restauración, puede permanecer perfectamente en boca. ¿Para qué vamos a extraerlo? Aquí en este caso, este es un caso referido por mi periodoncista, el cual un familiar de ellos, un caso que habían atendido. Y ahí vemos, en la imagen superior del lado izquierdo, esta es la radiografía inicial como me llegó, pero es un caso que le hicieron un tratamiento endodóntico sin aislamiento absoluto, sin control de la infección, sin colocación de medicamentos. El paciente está desesperado del dolor, casi que se pega la cabeza con las paredes del consultorio y procede a atenderlo. Y a su imagen derecha vamos a tener un caso, o sea, el caso terminado, y donde yo puedo observar o puedo demostrarles a ustedes a través de la imagen radiográfica que es un diente que desviaron en su conducto distal, hicieron un escalón, en su porción mesial perforaron furca, desviaron conducto. Pero con todo y eso, el diente permanece en boca. Es un caso relativamente reciente. Fue realizado un mes y medio antes de la cuarentena, por eso es que no he podido citarlo para la revaluación. Pero tenemos un caso que está funcionando sin sintomatología, sin dolor. Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso, un primer molar superior del lado derecho, en la cual el paciente le realiza un tratamiento endodóntico en la imagen radiográfica izquierda. Y ustedes que ven ahí, un tratamiento de conducto corto, mal preparado, mal obturado. La raíz mesial prácticamente que ni siquiera se ve preparada. Y ya la paciente, una muchacha muy joven, le están planificando hacer exodoncia y colocación de implante. ¿Pero por qué? Es que le duele que ese tratamiento no funcionó. Pero señores, es que el tratamiento nunca fue bien realizado. Fue realizado sin aislamiento absoluto. Y quedó corto. No fue bien preparado, no fue bien obturado, no fue medicado. Entonces, ahí es donde tenemos que estar claros. No podemos hacer las cosas sin analizar y pensar el caso. Afortunadamente, esta paciente llegó a manos de una referidora mía y me lo envía a la consulta. Y mire, obtenemos estos resultados donde preparamos completamente el sistema de conductos radiculares con un mejor pronóstico del caso. Entonces,
A pesar de que los casos tengan imágenes, de que se vean terriblemente, los casos pueden permanecer en boca. Tenemos aquí otro caso de retratamiento endodóntico, con unos dientes incisivos centrales del 11 y el 21, un tratamiento endodóntico defectuoso, una imagen apical diseminada. Esta es una paciente que tenía en el posgrado, una de mis primeras pacientes, y cuál es la impresión mía que cuando volteo y veo que está la paciente con un enfermero del hospital universitario, con sonda, con vía, o sea, parecía que estuvieran sacando de la camilla directamente al hospital y la traen conmigo. ¿Y por qué? Porque a raíz de ese tratamiento endodóntico que la realizaron defectuoso, sin aislamiento, sin control microbiano, a la paciente se le desarrolló una lesión periapical que produjo una diseminación de la infección a lo que es el trígono de la muerte, y la paciente a su vez tiene una enfermedad sistémica, lupus eritematoso sistémico. Entonces, un mal tratamiento de conducto llevó a un pronóstico bastante desfavorable, y la paciente realmente estuvo hospitalizada a punto de una infección a nivel craneal. Entonces, hay que tener cuidados, hay que tener consideraciones. Si no estamos preparados, hay que referir. Y bueno, lo que les quiero comentar, realizo un retratamiento endodóntico, varias medicaciones, control de la infección, ya sin sintomatología, reevaluaciones a 4 meses, donde disminuyen las imágenes radiolúcidas perapicales, reevaluaciones a los 12 meses, donde las imágenes radiolúcidas perapicales ya prácticamente están eliminadas. Entonces, podemos tener buenos resultados y mantener el diente en boca y no necesariamente pensar en otras alternativas. Aquí les voy a colocar unas cirugías perapicales, que es la tercera de las opciones de tratamiento endodóntico, y podemos tener casos, hacemos nuestras incisiones. Esto es para los que les guste la cirugía. Yo sé que ustedes siguen a Néstor, y Néstor como cirujano maxilofacial siempre les pondré imágenes de cirugía de Lefort, de avances maxilares, retornancia, cualquier detalle. Pero bueno, y aquí les traigo mi parte endodóntica, mi parte quirúrgica. Y aquí podemos utilizar a través de estudios, el análisis adecuado, la eliminación de los elementos que estén produciendo problemas a nivel endodóntico, que le estaban produciendo dolor a la paciente. Eliminamos el ápice, como lo podemos observar acá. Aquí están viendo un corte del diente con agutapercha. Realizamos retropreparaciones con instrumental adecuado, con ultrasonido y unas agujas especiales, las cuales son inclinadas para poder llegar y hacer una eliminación precisa de la gutapercha que pudiera estar o no infectada, haciendo una cavidad adecuada para alojar un material, un cemento sellador, como en este caso el Super EVA. Se coloca, se ataca, se sella, tomamos radiografía y podemos ver este premolar en el cual realizamos la eliminación del ápice dental, quitamos el lugar que estaba produciendo algún problema o dolor, y ahí tenemos resultados más satisfactorios, con una cicatrización al paso del tiempo súper adecuada. Entonces, por eso mismo, tenemos tantas opciones desde el punto de vista endodóntico que no podemos pensar que cuando hay un fracaso, la primera opción es extraer el diente. Pero ya va, no todo es color de rosa. En casos cuando ocurren cosas como estas, las fracturas verticales, y aquí sí no tenemos vida. Y en este caso, las fracturas verticales no es más que una fractura en sentido vertical, como lo indica su nombre. Puede ser tanto en la corona como en la raíz del diente, en una o en varias superficies del mismo. Esto lamentablemente es incompatible con la permanencia del diente en boca. ¿Por qué? Porque se pueden observar clínicamente dolor a la percusión en el 60% de los casos, dolor a la palpación en el 62% de los casos, presencia de un sondaje profundo y estrecho en el 81% de los casos. ¿Esto qué quiere decir? Como la imagen clínica en su extremo izquierdo, donde hacemos un sondaje, y en el lugar exacto de la fractura, esta es la imagen clínica de todo este caso, la sonda periodontal ingresa. ¿Y hasta dónde ingresa? Hasta el límite que está la fractura. ¿Por qué? Porque todo el hueso se ha perdido en ese nivel. Y eso es una característica patognomónica de la fractura vertical. Si hay una presencia de trayecto fistuloso en el 67% de los casos, todo esto es incompatible con mantener el diente en boca. Entonces, por esta razón, indiscutiblemente, lo ideal es hacer una exodoncia del diente. También radiográficamente, ¿qué vamos a observar? Vamos a ver una radiolucencia que bordea la raíz tipo halo en el 48.7% de los casos. Ya les voy a mostrar una imagen del mismo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo importante de saber diagnosticar esto?
que la prevalencia es bastante alta. Entre un 3,69% al 20% de los dientes tratados endodónticamente pueden llegar a sufrir de fracturas verticales. No necesariamente inmediatamente después de la realización del tratamiento de conductos, sino generalmente posterior hasta un periodo de 2 años. ¿Pero por qué ocurre esto? Por lo mismo. Cuando el paciente acude al endodoncista, le realiza el tratamiento de conducto y se le quita el dolor, el paciente se siente aliviado y generalmente se pierde y no vuelve a ir más al odontólogo. No se restaura adecuadamente el diente no está capaz de soportar las cargas oclusales y termina fracturando. O sea, en la mayoría de los casos, la causa de la fractura vertical es por una inadecuada restauración protésica. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora bien, por ejemplo, tenemos este otro caso clínico donde el paciente llega, por cierto, es un odontólogo también, el caso anterior también era un odontólogo, y el paciente acá dice, mira, se me fracturó la resina, ¿qué poder hacer? Vamos a evaluarlo clínicamente, observa esa imagen, una radiografía periapical, donde primero que nada vemos un tratamiento de conducto defectuoso. ¿Quién puede decir que esto va a funcionar? Es un tratamiento de conducto que no puede funcionar jamás. Un tratamiento de conducto que está corto, mal preparado, mal obturado. Tenemos imágenes revoluciones periapicales. Eso quiere decir que hay microorganismos y hay agentes infecciosos dentro del diente. Entonces, ese es el detalle. Por ejemplo, vemos en la raíz mesial de semular una imagen revolucionaria que bordea la raíz, empieza en su porción distal del ápice, y luego va todo el ápice y bordea completamente la cara mesial del diente. Esto es la imagen tipo A o tipo J, y esto es patognomónico de las fracturas verticales. Entonces, lamentablemente, hacemos un sondaje profundo al paciente, y decidimos extraer la porción que está fracturada y miren el tamaño del diente fracturado. Es incompatible con mantenerlo en boca. ¿Qué es lo mejor para este caso? Indiscutiblemente, extracción del diente y luego posterior planificación protésica con una prótesis fija. Pero es lo que quiero que vean ustedes, o sea, hay que ver cómo hacen los tratamientos. Y eso lo voy a discutir ahorita, se los voy a explicar en este momento, que es interesante. Aquí les traigo otra imagen un poco más evidente, donde observamos cortesía del doctor Raúl Aponte, donde podemos observar una fractura del diente en sentido mesiodistal, mesoclusodistal, la presencia de un aumento de volumen a nivel cervical del diente. Señores, este diente es incompatible con la vida, con la permanencia en boca. Hay que sacarlo. Pero ¿qué pasa? Un diente que no fue adecuadamente restaurado. Y por esa razón, como lo coloco aquí, no nos queda más que el forceps, que el sindesmostomo, que los elevadores para trabajar en este caso. Ahora bien, este estudio de Doyle del año 2007 es bastante interesante porque ellos hablan de los factores que pueden afectar el pronóstico de los implantes simples y los dientes tratados endodónticamente. No hablo no implantes simples, disculpen, implantes unitarios. Y ellos hacen evaluaciones de 196 implantes junto con 196 dientes tratados endodónticamente que tienen sus vecinos dientes sanos, en perfectas condiciones. Y ellos se dieron cuenta, a través del estudio, que todos los dientes o todos los tratamientos realizados en pacientes fumadores tuvieron menor tasa de éxito. Lo que quiere decir que el fumar es negativo, tanto para el implante dental como para la cicatrización posterior al tratamiento de conducto inicial. Ahora bien, a su vez, en los casos de los pacientes que tienen tratamientos de conductos iniciales, las periodontitis apicales previas, o sea, si el diente está necrótico y tiene una imagen periapical, es negativo para el pronóstico del tratamiento. La colocación de perno pudiera llegar a ser negativo y las sobreobturaciones. Y les explico por qué. Generalmente, si tenemos un diente con una lesión periapical, quiere decir que es un diente necrótico. Si el diente es necrótico, quiere decir que hay microorganismos dentro de ese diente. Y si nosotros hacemos una adecuada limpieza y desinfección del sistema de conductos radiculares, que como les mostré en las primeras imágenes de microtomografía, es tan difícil abordar absolutamente toda esta anatomía, puede pasar que sencillamente no estemos limpiando adecuadamente. Segundo punto, colocaciones de pernos. Los pernos no se colocan, mis señores, esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta. No se colocan en diente para reforzar la estructura dental. Eso no existe. Un perno no refuerza diente, un perno debilita, un perno cuando no es indicado, debilita la estructura dental. ¿Por qué? Porque tenemos que
gastes con unas rocas especiales para pernos, los cuales vamos a disminuir el tamaño del conducto radicular, donde vamos a eliminar esta dentina pericervical, que es tan importante para la resistencia a las cargas oclusales. Hay que colocar aditamentos externos como son los pernos, pueden ser metálicos, prefabricados, de fibra de vidrio, de aleación noble, lo que ustedes quieran, pero hay que hacer preparaciones. Hay que colocarlos en muchos casos con presión. Esa presión puede producir proceso de cuño, hacinamiento en el diente, producción de la fractura de la raíz, y eso no es tan positivo. También los casos de sobreobturación, donde se extienda más allá de la construcción apical, lo que es el cemento sellador o gutapercha. ¿Por qué? Porque nos va a evitar lo que es la cicatrización del tejido periapical. Entonces, aquí vemos, imagínense, que ya hay muchos más factores que pueden afectar a los dientes con tratamiento de conductos comparados con los implantes dentales. A su vez, ¿qué otros factores no tienen ningún tipo de incidencia? Por ejemplo, la diabetes, la edad y el género. Estos estudios indican que la diabetes no es negativo o no tiene una acción negativa a la cicatrización ni del implante ni del tratamiento de conductos iniciales. La edad ni el género tienen nada que ver. A su vez, ¿qué factores, por ejemplo, son más positivos y ayudan a la permanencia de un implante en boca? Es el largo del implante. Implantes de 10 o 16 milímetros de largo tienen mayor éxito de permanencia en boca, con mejor integración. El diámetro de implantes de 3,25, 5,5 milímetros de diámetro mayor. Si están adyacentes a dientes tratados endodònticamente, no hay ningún tipo de complicación. Más bien permanecen y es un ambiente idóneo. Y, por ejemplo, en los casos, en los pacientes con tratamiento de conductos, si se hacen una cita o en 2 citas, dicen estos autores que no tienen ninguna relación directa con el éxito. Sin embargo, bueno, en mi política o en mi sistema académico, y así me he formado por mi posgrado y por mis investigaciones, que todo diente, por ejemplo, tratado endodònticamente, pero que sea necrótico, debe tener una cita de medicaciones intraconductos, porque tenemos que de alguna manera ayudar a disminuir ese componente microbial. Si es un diente con una pulpitis irreversible, señores, eso se hace en una sola cita. Pero si hay dientes con necrosis pulpar, es preferible ayudarnos con más irrigación, con medicaciones intraconductos, y eso puede tener, y se ha comprobado actualmente, que tiene mejores resultados a largo plazo. Pero también lo que les quería comentar de esto, y es algo que siempre me quejo, porque me parece significativo e importante, es que cuando hacen los estudios de comparación, o sea, de comparación, de qué es mejor, un implante dental o un diente tratado endodònticamente, a mí me parece que las comparaciones no son muy justas. Y les explico el por qué. Todos los casos, cuando hacen las comparaciones, todo el procedimiento de implante dental siempre está realizado por estudiantes de posgrado, quiere decir que ya son odontólogos, pero estudiantes de posgrado de cirugía bucal, de periodoncia, y son rehabilitados por prostodoncistas o esteticistas. Generalmente la evaluación de ellos se hace desde el momento de la aplicación del implante, de la colocación del implante, y no del momento de que el implante entra en función, cuando es restaurado protésicamente. Y es diferente tener un implante que está solo en el hueso, sin ningún tipo de intervención o contacto, a un implante que esté en constante uso. A diferencia, estos dientes, por ejemplo, en los casos de los dientes tratados endodònticamente, ¿quiénes realizan los tratamientos endodónticos? Los estudiantes de pregrado, los residentes graduados, el personal clínico. Y no quiero decir que los estudiantes de pregrado sean malos, ni mucho menos, pero los estudiantes de pregrado no tienen las mismas habilidades instrumentales, materiales, conocimientos para poder abordar mejor lo que es un tratamiento endodóntico. Y entonces, imagínense, con esta desbalanza que no es tan justa como tal, o esta balanza que no es nada justa a mi punto de vista, miren los diagnósticos que vamos teniendo. Y aquí tenemos éxitos de implantes dentales versus tratamientos endodónticos. Iqbal Hakim en el año 2007 indica que los implantes dentales tienen 95% de éxito y los dientes tratados endodònticamente 94% de éxito. En periodos de evaluaciones de 6 años, bastante. Broker en el año 2000 indican que los implantes dentales tienen una supervivencia del 92,2% y un éxito del 83% en 7 años. Salarevi y Rothstein del año 2004 indican que los dientes tratados endodònticamente tienen 97% de éxito, una tasa súper alta en 8 años.
Gatcliffe en el año 2014 indica que los implantes dentales con un 97.7% de supervivencia y 77% de éxito. Ambos índices bastante altos. NG y colaboradores en el año 2011 indican que el 95% de los dientes tratados endodónticamente sobreviven a una evaluación posterior a 4 años. Saxiopoulos y Wolf en el año 2017 indican que el 96% de los implantes dentales son exitosos, a diferencia de un 50.41% de los dientes de los implantes fracasan cuando están adyacentes a un diente que tenga una infección endodóntica. O sea, que tenga una necrosis, no ha sido tratado, esa lesión periapical de alguna manera puede suministrar elementos infecciosos al implante como tal, y él indica que en esos casos el 50% de los dientes fracasan una evaluación de 1 a 6 años. Y Boren en el año 2014 indica que el 81.5% de los dientes tratados endodónticamente permanecen en boca. En este caso hace la salvedad de que si presentan corona, o sea, están bien restaurados, asciende al 91%. Y si no tienen restauración protésica tipo corona, desciende un 76%. Pero sin embargo, es una tasa de éxito muy alta en 10 años, señor. Y 10 años es muchísimo tiempo de reevaluación. Saxiopoulos en el año 2018 compara ambos procedimientos protésicos, indica que los implantes dentales tienen una supervivencia del 98% y los tratamientos endodónticos del 72%. Aquí disminuye un poco la tasa de éxito o de supervivencia, sin embargo sigue siendo alta, un plazo de evaluación de 2 a 7 años. Acá les traigo de manera más gráfica cómo es esto. Lo que sean las barras en color verde son los implantes dentales y las barras en azul son los tratamientos endodónticos. Y vemos que en general ambos tratamientos presentan un alto tasa de éxito. Lógicamente los implantes presentan una tasa de éxito un poco mayor, pero claro, como les estoy comentando, realizado por puro personal calificado, a su vez que no corren el riesgo de microorganismos e infecciones que puedan quedar recurrentes en ese sistema de conductos radiculares, que es la dificultad a la que nos afrontamos los endodoncistas todo el tiempo. Entonces, a pesar de esto, aquí yo veo gráficamente que, mira, que ambos tratamientos son bastante buenos. Lo importante es ver si realmente los dientes presentan las características adecuadas para o mantenerlo en boca o hacer una extracción del mismo. Por esa razón, implantes dentales, supervivencia general, profesionales sin experiencia, de un 73%. O sea, personas no capacitadas que coloquen implantes dentales y que restauren implantes dentales. A diferencia de personas especialistas en el área, que este éxito de supervivencia aumenta un 95.5%. Ahí lo ven. O sea, aumenta muchísimo. A diferencia de los tratamientos endodónticos, la supervivencia para odontólogos generales es de un 89.7%. Bastante. O sea, es una supervivencia bastante significativa. Y cuando son realizados por especialistas en endodoncia, se prevé que utilizamos todos los equipos y tecnologías adecuadas. Se prevé que el 98% de los dientes presentan un éxito. Entonces, aquí realmente tenemos que abrir los ojos y ver, wow, o sea, los tratamientos endodónticos también pueden llegar a ser hechos como es, con todos los detalles, todos los cuidados por especialistas, pueden tener hasta más éxito que un implante dental. Y sí, señores, eso puede ocurrir. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean, que no porque presentan algunas condiciones que no se vean adecuadas a un principio, quiere decir que lo ideal sea extraerlos. Aquí les traigo esto. Mira, esto es una joya cortesía del doctor Alejandro Pérez Ron, que es parte del grupo del profesor Siqueira en Río de Janeiro. Y esto es una joya de diapositiva. Y aquí yo les voy a explicar qué tan bueno puede ser un tratamiento endodóntico, qué exitosos podemos ser los endodoncistas. Y es que de 1000 dientes con lesión perioradicular, quiere decir que el diente está necrótico, hay infección, microorganismos. De 1000 dientes, si le hacemos tratamiento de conducto inicial, el 90% va a tener éxito, que así lo indica la literatura. Lo que quiere decir que esos 1000 dientes, solamente 100 van a fracasar. Y se ve una cifra bastante alta. Pero bien, si nosotros a esos 100 casos le hacemos un retratamiento de conductos, que es la segunda opción de terapia endodóntica que nosotros podemos realizar, los retratamientos de conductos tienen un 80% de éxito.
Lo que quiere decir que estos 100 casos que retratamos, 20 casos van a fracasar. Pero aquí no paramos. Si nosotros seguimos empleando otro procedimiento, como son las cirugías periapicales o periradiculares, que es la eliminación de la porción apical, estas cirugías, como mínimo, tienen un 90% de éxito si se realizan adecuadamente, como se les mostró en el video. Entonces, de estos casos, de estos 20 casos fracasados, si le hacemos cirugías apicales y el 90% de éxito, apenas 2 casos van a fracasar. Entonces, veámoslos acá. De los 1000 dientes originales necróticos con lesión, si implementamos todos y cada uno de los procedimientos endodónticos, apenas 2 casos fracasan, lo que equivale a una probabilidad de éxito del 99.8% de los casos. O sea, ¿aquí quién quiere decir que el tratamiento endodóntico no sirve? Claro que sirve. Ojo, siempre en manos adecuadas y experimentadas. Por esa razón, existe evidencia que la tasa de pérdida de implantes es mayor que la de los dientes naturales y pueden estar bien mantenidos, según Tomás en el año 2008. Muchos dientes son extraídos en favor de los implantes dentales, debido a que la extracción es percibida más fácil y lucrativa que salvar al diente natural, requiriendo mayor conocimiento para una planificación adecuada del tratamiento periodontal y restaurador, según Rich en el año 2011. Los implantes pueden necesitar de reemplazo durante la vida del paciente. Los dientes naturales superan la esperanza de vida de los implantes en un periodo de observación de 10 años, incluidos los dientes tratados endodónticamente o comprometidos periodontalmente, según Holm Peterson en el año 2007. Aquí tenemos una imagen, que era yo trabajando con un microscopio óptico antes de cuarentena, no teníamos tanta protección. Hoy en día los protocolos han cambiado un poco más, como en la siguiente imagen, ya todos protegidos, como unos astronautas, máscaras y bueno, más limitaciones. Sin embargo, aquí continuando con la charla, ya a punto de terminar, la primera acción de tratamiento de la falla de un tratamiento endodóntico inicial es el retratamiento quirúrgico. Cirugía endodóntica, el reimplante intencional, el autotrasplante, y deberían ser siempre considerados antes de la extracción y colocación de un implante individual, según Tora Villeneuve y White en el año 2016. Con los datos obtenidos sobre los implantes que desarrollan complicaciones a largo plazo y la falta de un tratamiento predecible para la periimplantitis, el mantener y restaurar la dentición natural debe ser la primera acción del tratamiento, siempre y cuando sea posible mantener el diente en boca, según Simonen en el año 2014. La estética de los tejidos blandos y el tiempo necesario para completar el tratamiento inclinan la decisión de realizar el retratamiento endodóntico, mientras que la rehabilitación protésica del implante requirió la mitad del tiempo comparado con el retratamiento endodóntico, pero fue significativamente más costoso. Basado en este escenario, el retratamiento endodóntico menos invasivo pudiera ser la primera acción terapéutica a considerar, según Expósito, en el año 2018. Para concluir y recomendar, tanto los implantes como los dientes tratados endodónticamente muestran resultados significativamente buenos, altos, pronósticos favorables, si los tratamientos son adecuadamente elegidos y ejecutados. Ojo, bien ejecutados. La extracción dental es irreversible, por lo que se debe razonar las razones de la exodoncia del mismo. La extracción dental no se puede revertir, señores, y eso hay que tomarlo en consideración. No hay garantía de por vida para un diente natural ni para un implante dental. Se debe considerar que ambas opciones de tratamiento se complementan entre sí y no son competencia una de otra. Y los objetivos del tratamiento odontológico per se consisten en salud a largo plazo, beneficiando al paciente, otorgando función, comodidad y estética. Para lograr estos objetivos es importante que el odontólogo esté al tanto de los verdaderos resultados a largo plazo de los implantes y de los dientes tratados endodónticamente. Y señores, formar equipos multidisciplinarios, participar todos, especialistas o personas que realmente se estén formando para lograr los mejores resultados. Muchas gracias a todos por estar presentes conmigo. Y bueno, quedo al tanto con Néstor y con ustedes para que podamos tener una ronda de preguntas y respuestas.